La cerradura no giraba. Lo intentó de nuevo, esta vez más despacio. La llave de latón estaba tibia por el calor de su guante, y aún así, el mecanismo se resistía. En algún lugar del largo camino de entrada, un caballo resopló, impaciente por el frío. Habían dejado que la lámpara sobre la puerta se apagara. Tenía unos segundos para decidir. Podía llamar a la puerta de su propia casa como un proveedor, o podía rodearla hasta la entrada de servicio como un ladrón. Ninguna de las dos opciones le sentaba bien a un hombre que había pasado la noche escuchando que era magnífico. Se quedó en su propio escalón y escuchó el silencio dentro del gran vestíbulo. Y el silencio, educado y completo, le devolvió la escucha. No esperaba que lo dejaran fuera. De hecho, esperaba la pequeña coreografía que siempre lo recibía a esa hora. El ayudante de lacayo que fingía no reconocer el perfume en su abrigo. La ama de llaves que fingía no haber estado esperando despierta. El suave roce de los pies en zapatillas sobre el parqué. Eso significaba que su esposa se había acostado temprano y no preguntaría dónde había estado. Había contado con estas amables ficciones, así como otros hombres cuentan con el clima. Apretó el pulgar contra el timbre y escuchó, muy débilmente, la campanada viajar por las habitaciones que él había pagado por llenar. Habitaciones en las que ahora no podía entrar. Su nombre, dicho dentro de su propia cabeza, sonaba ridículo. Aurelian Vance, 9º duque de Mayram. Encerrado fuera de la casa Mayram a las 6:05 de una mañana. Una mañana que no debería ser tan fría en mayo. Pensó en la mujer de cuya cama se había levantado una hora antes. La forma en que ella se había reído contra su hombro y lo había llamado un chico malo. Como si él no tuviera 34 años y fuera el dueño de 3 fincas. Había salido de su salón sintiéndose como un rey. Ahora estaba de pie en su propio escalón de mármol, sintiéndose como un paquete que había sido rechazado. La puerta se abrió, no del todo, solo lo suficiente para dejar entrar una rendija de aire más cálido, y la figura de la señora Halloran, la ama de llaves, estaba completamente vestida a una hora en que debería llevar su cofia. No se hizo a un lado. Lo miró como si evaluara si él era, de hecho, el duque o solo un parecido muy convincente. Y entonces dijo, con voz muy serena, que su señoría había dado instrucciones. Él esperó el resto. La señora Halloran había estado en esta casa desde antes de su matrimonio, desde antes de la muerte de su padre, desde antes, en cierto sentido, de que él se convirtiera en quienquiera que se había convertido. Una vez lo había sacado del estanque ornamental a la edad de 7 años, y le había secado el pelo en su delantal sin hacer comentarios. Ahora no bajó la mirada. Dijo que su señoría había dado instrucciones de que se cambiaran las cerraduras, y que las pertenencias de su excelencia habían sido retiradas de la cámara principal, y dispuestas en la habitación sur, donde era bienvenido a descansar si lo deseaba. Lo dijo como quien anuncia el menú del almuerzo. Él notó que las manos de ella, cruzadas sobre su cintura, estaban perfectamente quietas. Él se rió, pero el sonido salió mal. Fue un sonido débil, quebrado, sin ninguna calidez. Y la señora Halloran no se rió con él. Él preguntó dónde estaba su señoría, porque no parecía haber otra pregunta disponible. En el salón de desayuno, dijo la señora Halloran, con el correo. Él entró. Al final, no podía hacer otra cosa. El vestíbulo olía como siempre a esa hora, a cera de abeja y a los jacintos cortados en los que su esposa insistía en marzo y abril, y al vago fantasma del fuego de la noche anterior. El espejo sobre la mesa auxiliar lo capturó sin piedad. Su corbata estaba aflojada, como la de un hombre que se la ha desatado en el dormitorio de otra persona, y se la ha vuelto a atar mal en un coche de alquiler. Había una pequeña marca bajo su mandíbula del color de una ciruela magullada. No la había notado cuando salió de la casa de ella. Apartó la cara del espejo como uno se aparta de un conocido al que no puede permitirse saludar. Caminó hacia el salón de desayuno con la estudiada calma de un hombre que está siendo observado, y que aún no ha decidido por quién. Se dijo a sí mismo que esto, fuera lo que fuera, era una tormenta doméstica. Se dijo que las mujeres de la clase de su esposa no cambiaban cerraduras. Se dijo que Eleanor, fuera lo que fuera, era razonable. Eleanor era, sobre todo, razonable.
Era la cualidad sobre la que todo su acuerdo había descansado durante 6 años. Una vez había pensado en ello con afecto, como se piensa en un puente bien construido. Últimamente, había llegado a pensar en ello como se piensa en un largo y educado pasillo. Útil, iluminado y casi completamente vacío. Se detuvo frente a la puerta del salón de desayuno. A través de ella podía oír los pequeños sonidos de una mañana ya en marcha. El de una taza colocada con cuidado en un platillo. El susurro de un papel al pasar la página. Una pluma rasgando, luego deteniéndose, luego rasgando de nuevo. Se dio cuenta, con una pequeña e indigna sorpresa, de que no recordaba la última vez que había oído a su esposa escribir una carta. De hecho, no recordaba la última vez que la había oído en absoluto, cuando ella no sabía que él estaba escuchando. Empujó la puerta para abrirla. Ella no levantó la vista. Eleanor estaba sentada en la mesa redonda junto a la ventana. Una pila de correspondencia junto a su taza, un delgado libro de cuentas abierto a su lado. Y la luz de la mañana, que finalmente había consentido en llegar, se posaba sobre el dorso de su mano mientras escribía. Estaba vestida, no con una bata, no con la prenda suave y pálida que prefería a esa hora, sino con un vestido gris paloma que él no reconoció, abrochado hasta el cuello. El tipo de vestido que una mujer usa cuando pretende que la tomen en serio, especialmente alguien que nunca antes se había molestado en hacerlo. Llevaba el pelo recogido. Su rostro, cuando al fin lo levantó, estaba sereno, de la manera en que los rostros se componen por la larga práctica, más que por el estado de ánimo. «Buenos días», dijo ella. Él había preparado, en el pasillo, muchas cosas que decir. Había preparado la risa herida, el reproche divertido, la queja afectuosa sobre el frío y la cerradura, y el malentendido de la señora Halloran con las órdenes. Había preparado, detrás de esto, una pequeña y digna ira mantenida en reserva. Todo lo abandonó en la puerta. Se quedó en la entrada de su propio salón de desayuno con el sombrero en la mano, como un visitante, y dijo, porque no le salía nada más, que entendía que había habido cierta confusión con las llaves de la casa. «No ha habido ninguna confusión», dijo ella. Dejó la pluma. Lo hizo como hacía todo, sin florituras, sin prisa, como si las plumas, las cerraduras y los duques respondieran a las mismas pequeñas y civilizadas señales. Cruzó las manos sobre el libro de cuentas. Lo miró con una atención que no había recibido de ella en quizás 2 años. Y comprendió con la lenta conmoción de un hombre que mete el pie en agua más fría de lo esperado. Comprendió que ella se había estado preparando para esta mañana, durante más tiempo del que él se había preparado para cualquier cosa en su vida. «Siéntate, Aurelian», dijo ella. Él se sentó. La silla frente a ella era la que siempre ocupaba. Y la mesa, como la silla, no había cambiado. Y el tostador de plata estaba entre ellos, como había estado cada mañana desde su desayuno de bodas. Y sin embargo, la habitación se había convertido en una en la que nunca antes había estado. Puso su sombrero en la silla vacía a su lado, porque no había otro lugar donde ponerlo. Se dio cuenta de que todavía llevaba los guantes puestos. Se los quitó lentamente y los dejó sobre el sombrero. Ella le sirvió café. No le preguntó si quería. Lo hizo porque el gesto le pertenecía. Y no tenía la intención de renunciar a él simplemente porque la mañana era extraordinaria. Deslizó la taza hacia él. No sonrió. «He cambiado varias cosas», dijo ella, «mientras estabas fuera». Él esperó. Había aprendido muy pronto en su matrimonio que Eleanor no decía más de lo que pretendía decir, y que la forma de recibir información de ella era mantener la boca cerrada. Había usado este conocimiento en el pasado para ser encantador. Lo usó ahora porque no confiaba en su voz. «Primero las cerraduras», dijo ella. Eso fue práctico. No quería tener dudas sobre quién entraba y salía anoche, o esta mañana, o de ahora en adelante. El personal de la casa ha sido informado. Las nuevas llaves las tenemos la señora Halloran y yo. Tú tendrás una, por supuesto, cuando hayamos hablado. No veo razón para mantenerte fuera de la casa. No tengo intención de ser teatral. Él encontró su voz, con cierta dificultad. La usó para decir que no entendía. «Lo harás», dijo ella, «dentro de un rato». Giró el libro de cuentas hacia él. No lo empujó. Solo lo inclinó para que él pudiera leer, si quería,
la columna de cifras del lado derecho. La letra era de ella, pequeña y uniforme, y se extendía por varias páginas. Reconoció los nombres de sus proveedores y de sus clubes. Lo hizo con la lenta e incómoda sensación de un hombre que ve su propia espalda en el espejo de un sastre. También reconoció 2 casas que mantenía y visitaba, y por las que no pagaba puntualmente. Más abajo, reconoció el nombre de un joyero en Bond Street, y junto a él una suma, y junto a la suma una fecha. Y la fecha era una en la que le había dicho a su esposa que estaba en su pabellón de casa en el norte. Él levantó la vista. Ella lo observaba sin ira. Eso era lo peor. Podría haber soportado la ira. Había manejado la ira en otras mujeres, en sus hermanas, incluso en sus administradores, una vez en un caballo. La ira tenía una forma y una duración. Lo que estaba sentado frente a él, en el vestido gris paloma, no era ira. Era la atención fría y consumada de una persona que finalmente había hecho sus cuentas, y que no volvería a hacerlas. «He contratado a un abogado», dijo ella. «El señor Salter de Lincoln's Inn. No habrás oído hablar de él. Me lo recomendó mi tía, quien, como sabes, no recomienda a la ligera. También le he escrito a mi hermano, que está actualmente en Lisboa, y al viejo amigo de mi padre en el banco. He hecho estas cosas durante los últimos 4 meses. No, como puedes imaginar, en un único arrebato de sentimiento anoche. Anoche simplemente proporcionó la ocasión para las cerraduras. 4 meses, dijo él. No había tenido la intención de decirlo en voz alta. 4 meses, asintió ella. Desde febrero, desde la mañana en que me dieron a entender, por una persona que creía estar siendo amable, que habías alquilado una casa en St. James's Square para una señora Carroll, y que el personal de allí se refería a ella como la duquesa. No culpé a la persona que me lo dijo. Había supuesto que yo lo sabía. Después de todo, era un conocimiento tan común que hasta el florista se había enterado. El florista, Aurelian, antes de esa mañana, no había comprendido del todo cuán públicamente me habían mantenido en la ignorancia. Él abrió la boca. La cerró. Había en la habitación una quietud que a menudo asociaba con el momento después de un disparo en un bosque, antes de que los pájaros hayan decidido si alzar el vuelo. Él había sido, toda su vida, el hombre que disparaba. Comprendió, abruptamente y sin consuelo, que esa mañana, él era el bosque. Eleanor se sirvió más café. Su mano no temblaba. Él notó, con la absurda particularidad de una mente que intenta encontrar un punto de apoyo, que ella se había quitado el anillo de bodas, y lo había dejado junto al platillo, donde captaba la luz de la mañana, y proyectaba un delgado disco de oro contra el mantel blanco. No había hecho un discurso al quitárselo. Simplemente, en algún momento que él no había presenciado, había decidido que ya no era el adorno correcto para la ocasión, y lo había dejado como podría haber dejado una horquilla. «No he tomado una decisión sobre ti», dijo ella. «Quiero que entiendas eso. He tomado una decisión sobre mí misma. Las 2 cosas están relacionadas, pero no son lo mismo, y no dejaré que las confundas, como creo que intentarás hacer. Lo que he decidido sobre mí misma es que ya no seré una mujer que finge. He sido muy buena fingiendo. Fui entrenada para ello desde los 12 años. He sido elogiada por mujeres que respeto y por mujeres que no. Y finalmente, he llegado al final de mi apetito por esa práctica. Eso es lo que he decidido. El resto, lo práctico, viene después». Pasó una página del libro de cuentas. Lo hizo sin mirar hacia abajo, como una persona pasa la página de un libro que ha leído antes. «He trasladado tus pertenencias a la habitación sur. Eso es temporal. Aún no he decidido si será permanente, y no lo decidiré esta mañana. Y no quiero que preguntes. Le he escrito a tu madre. No le he dicho nada que deba negar en público. Simplemente le he pedido que venga a quedarse. Llegará el jueves. Imagino que querrá hablar contigo. Imagino que también querrá hablar conmigo. No tengo la intención de hacerla elegir. Es una buena mujer, y ha sido más amable conmigo que su hijo». Sintió, a lo lejos, el lento calor de la vergüenza subir por su nuca y asentarse detrás de sus orejas. No se había sonrojado en 15 años. Una vez pensó que había superado ese mecanismo. Descubrió que no era así. «Las niñas», dijo Eleanor, «están con su institutriz.
Aún no saben que ha ocurrido algo. No veo razón para que lo sepan hoy. Tengo la intención, por el momento, de comportarme en las comidas como siempre me he comportado. Espero que tú hagas lo mismo. Discutiremos, a su debido tiempo, qué se les dirá y cuándo. Preferiría, encarecidamente, que no se enteraran por un sirviente o un primo. Preferiría que no fuéramos el tipo de padres cuyos hijos se enteran de las cosas de esa manera. Creo que, al menos en esto, podemos estar de acuerdo. Él asintió. No confiaba en su voz. Pensó en sus hijas, la mayor de 6 años, seria, la menor de 4, no tanto, dormidas arriba en el ala de la guardería, donde él no había estado desde Navidad. Pensó en el rostro de la mayor cuando le preguntó, en febrero, si había estado enfermo, porque no lo había visto en el desayuno durante mucho tiempo, y él había dicho a la ligera que los duques eran como los gatos y dormían donde les placía, y ella no se había reído. Había asentido, como asentía su madre, y había vuelto a su pan. «Hay una cosa más», dijo Eleanor. Cerró el libro de cuentas. Apoyó la mano en la cubierta. Parecía, por primera vez esa mañana, ligeramente cansada. Y él comprendió que había estado despierta toda la noche, y que había pasado la noche, no llorando como él había asumido absurdamente en algún lugar del pasillo, sino haciendo esto. Haciendo listas, escribiendo cartas, dando instrucciones a la ama de llaves, decidiendo a qué hora se le permitiría a su marido saber en qué se había convertido su vida. «He cambiado nuestros testamentos», dijo ella. Él la miró fijamente. «No», añadió ella, «de ninguna manera que te desherede. No soy vengativa, Aurelian, sea lo que sea. He hecho lo que debería haber hecho hace 6 años, y lo que mi padre habría insistido si hubiera vivido para ver este matrimonio consolidarse. He apartado, en un fideicomiso, una porción que no puede ser tocada por ti ni por ningún acuerdo futuro tuyo, para las niñas, no para sus dotes, para ellas, para las mujeres en las que se convertirán, sin importar con quién se casen o si se casan. El fideicomiso está a nombre de mi hermano y a mi nombre, y después de nosotros, a nombre de ellas. Tú no eres un fideicomisario, no serás consultado. No digo esto con ira. Lo digo porque ahora es verdad, y deberías saberlo antes del almuerzo, cuando se espera a mi abogado, en lugar de después, cuando podrías sentirte obligado a fingir que lo has entendido. Hizo una pausa. Se miró las manos. Miró, muy brevemente, el anillo sobre el mantel. No lo recogió. También he modificado la disposición de mi propia porción, dijo, más bajo. La porción que vino conmigo. Recordarás que había, en el acuerdo matrimonial, cierta flexibilidad en ese punto. La he ejercido. No te diré esta mañana qué he hecho con ella, porque aún no he terminado de hacerlo. Te lo diré a su debido tiempo. No quiero que te sorprendas delante de extraños. No quiero, en general, que ninguno de los dos vuelva a ser sorprendido delante de extraños nunca más. Esa ha sido, creo, la verdadera herida de estos últimos años. No lo que hiciste, sino lo que permitiste que me enterara por personas que no era yo. Él dejó su taza. No había bebido de ella. El café se había enfriado hasta convertirse en un delgado espejo oscuro. En él podía ver la parte inferior de su propia mandíbula y la marca allí, y más allá, la lámpara de araña, y más allá de eso, nada. «Eleanor», dijo él. Era la primera vez que decía su nombre en voz alta en la habitación. Lo escuchó como se oye un nombre llamado a través de una plaza abarrotada. Débilmente, con un pequeño retraso, asociado a una persona que ya no está seguro de conocer. Ella levantó la vista. No se ablandó. Tampoco se endureció, y eso era lo difícil. Simplemente lo recibió como la superficie de un lago recibe una piedra, aceptando la perturbación sin convertirse en ella. «Todavía no», dijo ella. «Querrás explicarte, y yo querré escuchar. Y ninguno de los dos está en condiciones de hacer ninguna de las dos cosas bien. Come algo, sube, lávate, cámbiate de camisa, duerme si puedes». Le he pedido a la señora Halloran que envíe una bandeja a la habitación sur. Hablaremos de nuevo a las 3. He mantenido la tarde libre. Te sugiero que hagas lo mismo. Ella se levantó. Lo hizo sin ceremonia. Recogió el anillo del platillo.
Lo consideró por un momento como se considera un objeto pequeño cuyo uso se ha olvidado, y lo deslizó en el bolsillo de su vestido. No, pensó él, porque tuviera la intención de volver a usarlo, sino porque no tenía la intención de dejarlo por ahí para que las criadas lo comentaran. Recogió sus cartas, recogió su libro de cuentas. En la puerta se detuvo y se giró, y la luz de la mañana, que se había adentrado más en la habitación mientras hablaban, la iluminaba por completo ahora, y él vio, con una pequeña conmoción privada, que ella era hermosa, de una manera que él había dejado de notar hacía algún tiempo, y que su belleza esa mañana no tenía absolutamente nada que ver con él. «Una cosa más», dijo ella. «No deseo que visites a la señora Carroll hoy. No lo deseo por mi bien. Ya no me importa de una manera que pudiera provocar una escena. Lo deseo por tu bien. No estás en condiciones de tomar decisiones en esa casa esta mañana. Y ella no está, creo, en condiciones de recibirlas. Habrá tiempo más tarde para que arregles lo que elijas arreglar. Hoy, por favor, quédate quieto». Ella se fue. La puerta no se cerró de golpe. No era necesario. Él se sentó durante mucho tiempo en la silla en la que se había sentado durante 6 años. Y observó el vapor subir del café que no había bebido, y escuchó a la casa moverse a su alrededor con sus pequeños y familiares sonidos. Y comprendió que la casa, en realidad, no se había estado moviendo a su alrededor. Se había estado moviendo alrededor de ella todo este tiempo. Y él había confundido la competencia de ella con ausencia. Pensó en la forma en que ella había dicho, «el florista, Aurelian», con esa pequeña y precisa inclinación de la barbilla. Y sintió por primera vez en muchos años una vergüenza que no tenía nada que ver con ser descubierto. Subió por las escaleras traseras. No deseaba encontrarse con nadie de su gente en el vestíbulo principal. La habitación sur había sido preparada con la amabilidad enérgica e imparcial con la que se prepara una habitación de invitados. Para un pariente que no se ha visto en una década. Sus cepillos estaban dispuestos, su navaja, una camisa limpia. Un pequeño ramo de los mismos jacintos del vestíbulo en un vaso sobre el escritorio. Porque la señora Halloran no creía que ninguna habitación de esta casa, ni siquiera una de destierro, debiera estar sin flores. Se sentó en el borde de la extraña cama, se cubrió la cara con las manos y se quedó muy quieto. Pensó, contra su voluntad, en su padre, que había sido un hombre menos fiel que él en todos los aspectos importantes, y en su madre, que lo había soportado con una especie de dolor pulido que él, de niño, había confundido con serenidad. Pensó en la primera vez que vio a Eleanor a los 22 años. Fue en un salón de baile en el que no se había fijado en ella hasta que se rió de algo que dijo su tío y se giró. Y ese giro había revelado un rostro que no exigía ser mirado y que, por lo tanto, había atraído su mirada. Pensó en el contrato que habían firmado y en el contrato tácito entre ellos. Ella sería la duquesa que él necesitaba y él sería el duque que ella podría tolerar. Y el resto, como se les enseñaba a las personas de su clase desde la infancia, era una cuestión de gestión. Él lo había gestionado mal. Lo entendió ahora de una manera que no lo había entendido una hora antes. Lo había gestionado mal no porque hubiera sido infiel, que era un pecado que su mundo perdonaba con un encogimiento de hombros, sino porque había sido descuidado con lo único que ella realmente le había pedido, que no la dejara ser la última en enterarse. Había dejado que el florista se enterara. Había dejado que el personal de St. James's Square se enterara. Había dejado que Dios lo ayudara, que la mujer de Bond Street se enterara. Quien había envuelto un collar para una mujer en el papel de una tienda donde su esposa tenía una cuenta. Había dejado que todos se enteraran menos Eleanor. Y se había dicho a sí mismo, cuando se molestaba en pensar en ello, que eso era una amabilidad. No había sido amable. Había estado cómodo. Las dos palabras se habían convertido, en sus manos, en la misma. Y por fin vio que no lo eran. Se levantó, se lavó, se cambió de camisa, no durmió. Se sentó en el escritorio de la habitación sur y miró hacia el jardín. Allí, un jardinero cuyo nombre no conocía, estaba atando un rosal trepador. Se había desprendido de su enrejado durante la noche, y observó las manos del hombre, pacientes y sin prisa, devolver la planta a la pared. Y pensó, muy simplemente, que tenía mucho trabajo por hacer,
y que nada de ello estaría hecho para las 3, y que, de todos modos, era mejor que empezara. Tomó una pluma, acercó una hoja de papel, escribió en la parte superior el nombre de su esposa, y luego se detuvo, porque aún no sabía qué pretendía decir, y porque por fin había entendido que ya no se le permitía decir cosas que no sentía. Abajo, en el salón de desayuno, Eleanor se sentó sola durante un cuarto de hora después de que él se fuera. No lloró. Ya había llorado en febrero, en un vestidor cerrado con llave, con un pañuelo presionado contra la boca mientras una doncella fingía no oír en el pasillo. Había decidido entonces que nunca volvería a llorar por ese hombre donde cualquier persona viva pudiera oírla. Y había mantenido la promesa, y tenía la intención de mantenerla. Terminó su café. Acercó de nuevo el libro de cuentas. Pasó a una página que aún no le había mostrado. Pasó el dedo por una columna e hizo una pequeña marca junto a una entrada y cerró el libro. Llamó a la señora Halloran. Preguntó con la misma voz serena que había usado toda la mañana si podían preparar el carruaje para las 2. Ya que tenía que hacer una visita en Bedford Square antes de que llegara su abogado. La señora Halloran dijo que estaría listo. La señora Halloran, como antes, no bajó la mirada. Entre las dos mujeres hubo una mirada que no contenía conspiración ni triunfo. Solo el pequeño reconocimiento mutuo de personas que sabían desde hacía mucho tiempo lo que la otra sabía, y que por fin se les había permitido saberlo juntas. En Bedford Square, Eleanor tenía la intención de visitar a su antigua institutriz. Tenía 81 años y estaba casi ciega, y le había enseñado, entre otras cosas, que una mujer de su posición tenía 2 verdaderas libertades en la vida: la libertad de guardar silencio, y la libertad, cuando el silencio ya no era honesto, de dejar de hacerlo. Tenía la intención de sentarse con ella durante 1 hora. Tenía la intención de beber té flojo y escuchar, como había escuchado a los 12 años, las pequeñas y sabias observaciones de una mujer que nunca se había casado y no había estado peor por ello. No tenía la intención de confesar. No tenía la intención de ser consolada. Solo tenía la intención de estar, durante 1 hora, en compañía de alguien que la había conocido antes de ser duquesa, y que, sospechaba, todavía la conocería después. A las 3, en el Salón Sur, que era una habitación que casi nunca usaban, y que por lo tanto había sido elegida porque no guardaba recuerdos, se encontraron de nuevo. Él había comido un poco, no había dormido. Había escrito y roto 4 versiones de una carta que finalmente había decidido no escribir, porque las cartas eran un instrumento de cobardes, y él tenía la intención, en la medida de lo posible a esa hora tardía, de dejar de ser un cobarde en las pequeñas cosas. Ella entró llevando una pequeña carpeta de cuero. Se había cambiado los zapatos. Esa era la única alteración. Se sentó frente a él en una silla baja junto al fuego, y dejó la carpeta sobre la mesa entre ellos, y no la abrió. «Estoy lista», dijo ella, «para escuchar, si estás listo para hablar. Debo advertirte que no interrumpiré, y no contradeciré, y no fingiré, en ningún momento de esta conversación, un sentimiento que no tengo. Tampoco lloraré. Si esos términos son aceptables, puedes empezar». Él la miró la carpeta, miró el pequeño fuego, que había sido encendido. Entendió, no porque el día fuera frío, sino porque ella había juzgado correctamente que ambos necesitarían un lugar donde poner los ojos. «No sé», dijo él, «por dónde empezar». «Entonces empieza», dijo ella, «por la parte que más preferirías no decir. El resto será más fácil». Él rió una vez, un sonido pequeño y seco. El primer sonido honesto que había hecho en su presencia en quizás 3 años. Puso las manos sobre las rodillas, miró, no a ella, sino al guardafuegos de latón, donde una llama se movía, se estabilizaba y se movía de nuevo. Empezó, en contra de todo instinto con el que había sido criado, a decirle la verdad. No toda ese día, no era capaz de contarla toda ese día, pero suficiente para empezar. Le habló de la casa en St. James's Square, y del collar y del florista, y de la mañana de febrero que él no sabía que ella había soportado. Le dijo que se había creído discreto, y que ahora veía que solo había estado protegido. Le dijo que había tomado la firmeza de ella por indiferencia, y su competencia por perdón.
y que se había equivocado en ambas cosas, y que lamentaba el error, de una manera que entendía que era inútil para ella, y descubrió que se lo estaba diciendo de todos modos, porque no tenía otro lugar donde ponerlo. No pidió ser perdonado. Comprendió, a mitad de su discurso, que pedirlo sería insultarla de nuevo. En su lugar, se detuvo cuando hubo dicho lo que había venido a decir, y se sentó con las manos quietas sobre las rodillas. Y esperó. Ella no habló de inmediato. Dejó que el silencio se mantuviera. Él no lo llenó. Después de un largo momento, abrió la carpeta. Dentro había 3 hojas de papel escritas con su letra uniforme. No se las pasó. Apoyó la mano sobre ellas, de la misma manera que había apoyado la mano en el libro de cuentas esa mañana, y dijo muy bajo, que aún no había decidido qué tipo de matrimonio tendrían a partir de ese día, y que no se apresuraría a decidir, y que le decía esto no como un castigo, sino como un hecho. Dijo que no deseaba, por el momento, vivir separados. Dijo que no deseaba, por el momento, vivir como habían vivido. Dijo que la habitación sur seguiría siendo suya hasta que ella dijera lo contrario, y que él era libre de rechazar el acuerdo, en cuyo caso sería libre de irse. Pero si se quedaba, debía quedarse bajo sus términos que ella establecería por escrito en el plazo de 1 semana, y que él era libre de leer y de no estar de acuerdo, y de discutir. Dijo que no habría más discusión sobre la señora Carow entre ellos. En esta casa, nunca. Dijo que lo que él eligiera hacer con la señora Carow era su elección, y que las consecuencias de esa elección serían suyas para vivirlas. Pero que a ella no se le exigiría oír hablar de ello de nuevo, y que si él era un hombre con algo de gracia restante, entendería por qué. Él dijo, después de una pequeña pausa, que entendía. Ella asintió, cerró la carpeta. «Hay una cosa más», dijo ella, y su voz, por primera vez ese día, no fue del todo serena. No lo miró mientras lo decía, miró al fuego. «Las niñas», dijo ella, «no deben saber nada por el momento, excepto que estamos muy ocupados, y que su abuela viene de visita, y que la casa se está reorganizando porque se había vuelto desordenada. Esa es la historia para ellas. Es, creo, también la verdad. No permitiré que crezcan en una casa donde sus padres se mienten sobre cosas importantes delante de ellas. Tampoco permitiré que crezcan en una casa donde los padres no se hablan. Me gustaría, si es posible, que encontremos una manera de estar en una habitación con ellas juntos que no sea una actuación. No sé si eso es posible. Me gustaría intentarlo». Él la miró entonces, plenamente, por primera vez desde que ella había dicho su nombre en la puerta del salón de desayuno. Ella no le devolvió la mirada. No lo necesitaba. Él entendió que ella le estaba ofreciendo algo que no había merecido, y que tendría que trabajar de maneras que aún no podía imaginar para merecerlo, y que la oferta no se había hecho con ternura, sino con algo más firme que la ternura, que era un deseo de hacer lo correcto por personas más pequeñas que ellos. Entendió también que ella retiraría la oferta sin dudarlo si él le fallaba de nuevo, y que esto, también, era una amabilidad porque le decía precisamente lo que estaba en juego. «Me gustaría intentarlo», dijo él. «Entonces lo intentaremos», dijo él. Se levantó, recogió su carpeta. En la puerta, como por la mañana, se detuvo. Esta vez no se giró. Le dijo a la puerta que lo vería en la cena, y que su suegra llegaría el jueves, y que había una carta en su escritorio en la habitación sur de su administrador en Miraham, que requería una respuesta para el final de la semana, y que se había tomado la libertad de abrirla porque el sello se había roto en el correo, y que no había leído más allá del primer párrafo porque no era asunto suyo hacerlo. Luego se fue. Él se sentó durante un tiempo solo junto al fuego. Observó las pequeñas llamas consumir su camino lento y cuidadoso por la parte inferior de un leño. Pensó en sus hijas, pensó en su madre, pensó, con una honestidad que lo sorprendió, en la mujer de St. James's Square, y en lo que le debía y en lo que no, y en la difícil aritmética adulta de deshacer algo que uno había construido descuidadamente. Comprendió que no sería el mismo hombre al final de esta semana que al principio, y comprendió, además, que esto era lo primero útil que le había sucedido en una década. Las semanas que siguieron no fueron dramáticas,
Fueron, en muchos sentidos, las semanas menos dramáticas de su vida. Su madre llegó el jueves y se quedó 9 días. No hizo preguntas, y ambos le respondieron con la cuidadosa cortesía de personas que habían acordado que no se le debía exigir que eligiera. La casa se acomodó a su nueva forma con la pequeña y resignada gracia de una casa que, de hecho, había estado esperando esta forma durante años. Las cerraduras, una vez instaladas, no se mencionaron de nuevo. La habitación sur adquirió, poco a poco, una fila de libros y un par de zapatillas particular. Y un pequeño dibujo enmarcado hecho por la hija mayor de un caballo que no se parecía del todo a un caballo. La cámara principal de arriba siguió siendo de la duquesa y ella dormía allí sola. Y la casa entendió, sin que se lo dijeran, que no era un arreglo temporal sobre el que se debiera comentar. Y no comentaron sobre ello. La señora Carroll recibió una carta escrita de su puño y letra y sellada con su propio sello. Y lo que había en ella no era asunto de nadie más que de ella y de él. Y ella se comportó, al recibirla, con más dignidad de la que él había esperado y bastante más de la que había merecido. La casa en St. James's Square fue abandonada al final del trimestre. El collar de Bond Street encontró su camino, por una ruta que él no investigó, a un hospital para niños expósitos, donde fue vendido por una suma que sorprendió a todos. Y la suma dotó 2 camas en el pabellón infantil a perpetuidad. Y las camas fueron nombradas, a discreción de la matrona, en honor a 2 santos comunes sin conexión con nadie en esta historia. Y eso, pensó el duque, cuando se lo contaron meses después, era todo el cierre que un hombre como él tenía derecho a pedir. Su madre, antes de irse, se sentó con él una noche en la biblioteca, y solo dijo que había amado mucho a su padre, y que amarlo le había costado cosas que no tenía la intención de enumerar, y que esperaba sinceramente que él fuera un marido menos costoso de lo que su padre había sido, porque su esposa era una mujer más fina de lo que ella misma había sido, y merecía un hombre menos costoso. Dijo esto sin amargura. Lo besó en la frente como no lo había hecho desde que era un niño, y subió a acostarse. Él se sentó durante mucho tiempo después de que ella se fuera, mirando la fila de libros de su padre en el estante de enfrente, y comprendió que le habían dado, muy discretamente, el único consejo que su madre le había ofrecido, y que era mejor que lo siguiera. En cuanto a la duquesa, ella, con el tiempo, tomó su propia decisión sobre la disposición de su porción. La mayor parte fue al fideicomiso para sus hijas, como había dicho. Una suma más pequeña, que sorprendió a su propio abogado, se usó para comprar directamente una pequeña casa, en un pueblo de campo que había amado de niña, a su nombre y a nombre de nadie más. Y la escritura de la casa yacía en un cajón de su escritorio. Y no hablaba de ella, y no la visitaba, y no lo necesitaba. Era suficiente que fuera suya. Era suficiente que si alguna vez volvía a tener que llorar en un vestidor cerrado con llave, sabría, mientras lloraba, que existía en el mundo una pequeña puerta blanca con su nombre en ella, y que la puerta se abriría para ella. Al final, no volvieron a enamorarse de la manera en que al mundo le gusta imaginar esas caídas. Hicieron algo más silencioso, y a su manera, más difícil. Se convirtieron, poco a poco, en un hombre y una mujer que podían estar juntos en una habitación sin actuar, que podían hablar con sus hijos en la misma mesa sin convertir la mesa en un escenario, que podían salir a cabalgar en una mañana soleada, uno al lado del otro, y no estar obligados, por un largo contrato tácito, a llenar el silencio con nada que no sintieran. Él aprendió a pedirle su opinión sobre asuntos de la finca y a tomarla en cuenta. Ella aprendió a darla sin suavizarla primero para él. Discutían ocasionalmente en voz baja en el salón sur, y las discusiones se resolvían o no se resolvían. Y cualquiera de los dos resultados era soportable, porque ninguno de los dos estaba ya fingiendo. Una tarde, a finales de otoño, quizás 2 años después de la mañana de las cerraduras, él entró de los establos con el pelo húmedo por una lluvia repentina, y la encontró junto al fuego, en la pequeña biblioteca, leyendo una carta de su hermano. Ella levantó la vista. No se levantó. Dijo, simplemente, que su hermano venía para Navidad y traería a su nueva esposa, a quien aún no conocía.
Él se sentó frente a ella en la silla que se había convertido, por el uso prolongado, en su silla en esa habitación, y dijo que se alegraría de verlos. Ella asintió, volvió a su carta. Después de un momento, sin levantar la vista, extendió la mano sobre la pequeña mesa entre ellos, y la apoyó brevemente en el dorso de la mano de él. No la sostuvo, no lo necesitaba. La retiró después de un suspiro, pasó la página y siguió leyendo. Él se quedó muy quieto. Comprendió que esto era lo que le habían dado en lugar de la otra cosa. Comprendió que era suficiente. Comprendió también que no se lo había ganado exactamente, y que seguiría sin ganárselo exactamente por el resto de su vida, y que el seguir adelante era la clave. Afuera, la lluvia amainó. Un leño se movió en el hogar. En algún lugar de arriba, la voz de una niña llamó a su madre, y su madre respondió. Y la voz quedó satisfecha y no volvió a llamar. La casa que una vez se había movido a su alrededor, sin que él se diera cuenta, se movía ahora alrededor de ambos. Y él la oía y estaba agradecido. Y no lo dijo porque hay ciertas gratitudes que se estropean al ser pronunciadas. Y allí, junto a ese fuego, con la lluvia amainando en las ventanas, y una carta a medio leer sobre una pequeña mesa, y una mano brevemente posada y brevemente levantada, los dejaremos. No porque su historia termine ahí, pues por supuesto que no, sino porque la parte que nos importaba ha hecho lo que hacen las historias de este tipo, que es reunir a dos personas que habían estado viviendo una al lado de la otra, en una habitación en la que por fin podían verse, y dejarlos sentarse allí juntos un rato. Si alguna vez has vuelto a casa en las primeras horas de una mañana que no puedes explicar del todo, y has encontrado una puerta que no se abría, y has comprendido, de pie en un escalón con un frío que no era del todo el del clima, que la vida al otro lado de esa puerta había seguido sin ti de maneras que no te habías molestado en imaginar. Entonces sabes algo de lo que el duque supo cuando la llave no giró. Y si alguna vez has sido la persona dentro de esa casa que por fin ha dejado la pluma, y ha llamado al cerrajero, y ha dormido muy poco, y se ha vestido con cuidado, y ha esperado en una mesa de desayuno a la primera luz a una persona a la que habías amado y que te había fallado. Entonces sabes algo de lo que la duquesa supo cuando dijo, sin levantar la voz, «Siéntate, Aurelian». Me gustaría saber, si quisieras contármelo, ¿qué momento te ha marcado esta noche? ¿Fue la cerradura que no giraba? ¿O el anillo dejado junto al platillo? ¿O el pequeño ramo de jacintos en una habitación que había sido preparada sin comentarios? ¿O la mano que se posó por un instante en el dorso de la suya y fue retirada? Piénsalo un momento. Ahora es tan tuyo como mío. Y si has encontrado algo de calidez sentándote junto a este fuego conmigo esta noche, entonces vuelve. Habrá otro fuego y otra historia, y otra puerta silenciosa abriéndose al final de un largo día, y una silla guardada para ti. Acércala. Pon los pies en alto. La tetera está al fuego. El próximo cuento ya se está gestando en la oscuridad más allá de las ventanas, esperándonos a ambos. Hasta entonces, amigo mío, que duermas bien, y sé más amable de lo que fuiste ayer con quien quiera que comparta tu techo. Buenas noches.